Bueno, vamos con la segunda parte, hermanos. Estamos comparando un poco, sacando conclusiones, edificando la iglesia, edificándonos con el conocimiento de la palabra y haciéndole caso a la Biblia. Estamos hablando de los dos pactos, un pacto que no podía salvar, que era la ley, por más que se esforzaran, y un nuevo pacto que fue el que hizo Jesús yendo a la cruz y pagando por los pecados de todos los que Él iba a salvar, que son la iglesia. En Efesios está muy claro que dice que Él se entregó por la iglesia. Y entonces ese nuevo pacto es firme, es seguro, es inalcanzable por fuerza humana. Por eso nuestro agradecimiento y gran amor al Señor Jesús, porque Él nos amó primero. Amén. Nosotros vemos en el capítulo 8 de Romanos que dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz condenó el pecado. Amén. Lo condenó. Y ya el pecado fue quitado de nosotros. Quitado el poder y quitado la autoridad que el pecado tenía sobre nosotros. Y quitado también el juicio que demandaba el pecado. Porque el juicio que el pecado demandaba era la muerte eterna en el infierno. Pero Él pagó con su vida ese juicio para nosotros. Ese es el nuevo pacto. Que mereciendo a nosotros ir a la cruz, diríamos, Él fue por nosotros. Entonces ninguna condenación hay. Los que condenan, ¿saben quiénes son? Los hombres. El hombre legalista te condena y se pone de juez y te dice: vos sos pecador y vos tenés tal pecado y vos tenés tal otro y vos tenés otro. Que capaz que sí, pero esa no es la manera. Dios no nos enseñó eso en su palabra. Los legalistas, como los fariseos, se sabían toda la ley de memoria y siempre acusaron a Jesús, al santo. El legalista te acusa, te oprime, te condena. Cuando le trajeron la mujer pecadora a Jesús, la ley decía que había que matarla a pedradas. Y vinieron y le dijeron a Jesús. Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué les estaba enseñando? La gracia. Que Él mismo, Él era la gracia. La ley los amparaba a ellos a matar la pedrada. Dios dio esa ley. Ojo por ojo, diente por diente, muerte por muerte. Dios se la dio. Pero ahora vino Dios en persona a traer gracia. Y esa mujer pecadora fue salva en esa hora. Y Jesús le dijo: vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Pero la gracia la salvó a esa mujer. La gracia en persona, Jesucristo en persona, la salvó. Y hay muchos pasajes donde Jesús demuestra ya su gracia, aún estando Él bajo la ley. Entonces leemos, por ejemplo, acá mismo, el versículo 2, 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hay una ley del Espíritu. ¿Qué fue lo que recibimos cuando creímos? El Espíritu Santo. Ese es el que va a conducir nuestra vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de dos cosas: de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué traía el pecado? Muerte. Pero vino el Espíritu Santo y la ley del Espíritu Santo nos libra del pecado y de la muerte. Del pecado y de la consecuencia del pecado. Y eso lo hace el nuevo pacto.
Vamos a ir al libro de Hebreos. Ahora sí nos vamos a quedar en Hebreos para rato, hasta que terminemos. Hebreos 8. Viene hablando de que Jesús es el sumo sacerdote, que murió y se presentó en el cielo mismo y abrió el lugar santísimo para nosotros. Ese lugar santísimo que estaba en la tierra, en el tabernáculo, bueno, era una figura de lo que está allá arriba. Jesús muere, resucita y se presenta delante del Padre y se sienta a la diestra, y allí se le da todo poder, señorío y nombre sobre todo nombre. Amén. Y entonces dice en Hebreo 8:6: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Es mejor o no es mejor? Establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas? La vida eterna. La vida eterna, por ejemplo. Pero hay una cantidad de bendiciones espirituales que la ley no se podían alcanzar. Las únicas que se alcanzaban, diríamos, eran las materiales. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿primero qué? Primer pacto. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si hubo un segundo es porque el primero algún defecto tuvo. ¿Cuál fue el defecto? Que no se podía cumplir. Era bueno, era santo, era justo, pero no se podía cumplir. Igual sigue pasando lo mismo. Nadie puede agradar a Dios si Dios no le cambia el corazón. Tenga la ley, no tenga la ley. Eso es lo que la Biblia nos quiere decir. Por eso no tenemos que volver a los rudimentos. No tenés que volver a cosas a ampararnos en cosas, en cuadros, en tradiciones, en cosas que hacíamos antes, porque nos traía buena suerte o esto o aquello. Nada, hermano. Cristo. Cristo en la cruz, y ahí está el nuevo pacto, para hacernos libres de todo eso. 8:13, para no leer todo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Por eso Pablo les decía que no volvieran a la ley. Ellos querían seguir festejando la fiesta, los días de reposo, todas las tradiciones judías. Y hoy la iglesia, muchas iglesias, están volviendo al judaísmo. Por favor, eso va en contra de la Biblia y va en contra de la obra de Cristo. Las danzas, todo eso, hermano. Eso no es. Esas son tradiciones de los hombres, cosas que los hombres le agregan al Evangelio, que no están en el Evangelio eso. Hermano, entonces dice, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Y cuándo? ¿Por qué Hebreos dice está próximo a desaparecer? ¿Cuándo iba a desaparecer el sistema de ellos de ofrenda, de holocausto, de traer los animales? ¿Cuándo desapareció? Cuando Jesús fue a la cruz. Cuando Jesús iba a la cruz, ¿no? Cuando Jesús va a la cruz queda anulado toda la ley. Pero ¿cuándo se efectiviza esto? Cuando resucita. Cuando es destruido el templo y se quedan sin lugar a llevarla. El sistema de sacrificio deja de ser, porque si no ellos estarían hasta el día de hoy. Pero Jesús fue el sacrificio perfecto. Y no podía haber antiguo pacto y nuevo pacto. Por eso el que vale es el nuevo pacto. 9, 15. Leemos un poquito antes, el 13, porque si la sangre de los toros
y de los machos cabríos. Eso eran los sacrificios que ofrecía el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Es decir, ellos presentaban eso al sumo sacerdote una vez al año y por un año, diríamos, estaban libres, pero al año tenían que venir y si no podían venir, ya no se limpiaron del pecado. cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. A Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Dice. ¿Cuánto más? Se contesta sola la pregunta, ¿no? ¿Cuánto más? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, ¿quién dice acá? ¿Todos? ¿Todo el mundo? Los llamados. Los llamados, no sé si no la ven esta palabra alguno. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Es decir, todas las promesas y toda la herencia que Cristo dejó a través del nuevo pacto se concluye cuando Él muere. Vos no podés acceder a una herencia si no ha muerto la persona. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. 9:23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, la de los animales. Él no entra con su sangre, entra con sangre ajena, en la tierra, en el tabernáculo. ¿Se entiende? De otra manera le hubiera sido necesario a Jesús padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Amén. El pecado era el que no nos dejaba relacionar con Dios. Amén. Gloria a Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan. Entonces, Cristo es la ofrenda, Cristo es el sacrificio, Cristo es el santuario, Cristo es todo. Ese es el nuevo pacto. Eso es la gracia, que Él lo hizo todo. Amén. El 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. No puede. La ley no podía. Después dice, hablando de Jesús en el 5, por lo cual entrando en el mundo dice, Jesús dice, ¿no? Cuando viene y se hace hombre, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿A quién le dice?
al Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Más me preparaste El cuerpo. cuerpo. Jesús está hablando con el Padre. Sí. Le dice, ofrenda y sacrificio No quisiste. no quisiste, ya sé. Él dice que se hartó de eso, porque él no estaba interesado en eso. Él estaba interesado en que ellos obedecieran. Amén. Y nosotros, gracias a Dios, pero cualquier persona le puede hacer los sacrificios que quiera, pero si su corazón no ha cambiado adentro, es lo mismo, no agrada a Dios. ¿Se acuerdan la ofrenda de Caín y Abel? Sí. Bueno, uno halló gracia, el otro no. Entonces seguimos. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿quién está hablando? Los- Jesús. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Se acuerda que siempre decía, he hecho tu voluntad, he hecho todo lo que me dijiste, he hablado todo lo que me diste? Hágase tu voluntad. ¿Se acuerdan? Como en el rollo del libro está escrito De mí. de mí. Eso estaba en un Salmo 46 al 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer Esto último. esto último. En esa voluntad somos santificados, en la voluntad de Jesús, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Vieron? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez Para Y siempre. para siempre. para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. ¿Cuál fue el sacrificio? Su vida. Por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda Hizo perfecto. hizo que Perfectos. habíamos leído que la ley no podía ser perfecto. Ujú. Jesús sí nos hizo perfectos. Tú y yo somos perfectos. Dice, ¿cómo? Si tenemos cantidad de defectos. No, pero no se trata de los defectos que tenemos. Se trata que somos perfectos porque Él nos hizo perfectos delante del Señor, de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre A los santificados. a los santificados. ¿Quién son los santificados? Nosotros. Nosotros. El 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, nuevo y vivo. Ese camino no estaba disponible para la humanidad hasta que Cristo vino. Ahora está disponible porque Cristo lo hizo y lo dejó abierto para nosotros, los que somos salvos. A través por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿quién es ese sacerdote? Jesús. Jesús. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La profesión de nuestra esperanza es que somos cristianos, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. El día en que Jesús va a venir a buscar a la iglesia.
Entonces, hermano, el nuevo pacto supera abiertamente al viejo, y el viejo ha caducado. No la ley moral, los 10 mandamientos no, pero todo el ritual, todo lo demás que la ley decía, las leyes sanitarias, las leyes de ciudades, una cantidad de leyes que había para el pueblo en ese entonces, caducaron. Y ahora, hermano, Cristo ha cumplido la ley para nosotros y nos ha hecho libre del pecado. Nos ha hecho libre del pecado y nos ha dado la vida eterna y nos ha santificado para siempre y nos ha hecho perfectos. Y Dios nos ve perfectos. Y los que nos vemos los defectos somos nosotros. Y es cierto, los tenemos. Pero Dios no nos ve los defectos. Porque todo eso lo metió Él en Cristo. Y Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Entonces es fundamental que nosotros sepamos la diferencia de la ley para los judíos y de el nuevo pacto que es Jesucristo. Es la persona de Cristo que ha venido a vivir en nosotros. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.